Y hay una frase de un filósofo que yo admiro mucho y que conocí, que es Gilles Deleuze, que dice: nos han desposeído del mundo, tenemos que volverlo a poseer, y la forma es de generar contrapoderes por más pequeños que sean y por más grandes que sean, pero siempre colectivos, porque ahí, dice él, se nos va la vida de la dignidad del ser humano, ¿no? Y sí, yo creo que hay que generar contrapoderes permanentemente, y uno de los contrapoderes más fuertes, hasta nuevo aviso, son los sindicatos, ¿no? Bueno, son los sindicatos con los movimientos sociales del feminismo, de los ecologistas, de la diversidad, de todo lo que implica los afrodescendientes, el universo indígena, que a nosotros no nos toca, pero sí a Brasil, y sí a Colombia, y sí a Ecuador, con toda esta, yo diría, intersocial, de aquellos que dijeron basta y se pusieron a marchar, ¿no? Yo quisiera citar una frase del militante antifascista italiano que murió en las cárceles en Italia, Antonio Gramsci, ¿no? Que es una pregunta en realidad, que dice: ¿cómo hacer coincidir el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente deconstructivos y críticos desde el punto de vista de la inteligencia y de la praxis, pero tenemos que ser lo suficientemente capaces de apostar a la voluntad y a lo colectivo, que es lo que nos queda, ¿no? Y que es lo que yo creo que el gran capital y el poder está tratando de minar, ¿no? Lo colectivo, lo grupal, lo solidario. Por eso la importancia, ¿no? Yo lucho para que eso sobreviva. Es decir, la esperanza, hay que construir la esperanza. Entonces creo que tenemos que construir esa esperanza con nuevos paradigmas. Es decir, porque creo que estos jóvenes, estos niños de 10, 15 años, adolescentes, lo que llamamos la generación app de las aplicaciones, ¿no? O la generación Z, ya no los millennials, es decir, tienen una lógica, tienen una forma de pensar y una forma de encarar la política y lo social, a veces muy pertinente, pero que nosotros no somos capaces de descodificar. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para saber que esta generación que viene, que es la generación en la cual yo tengo esperanzas, tiene distintas formas, distintos paradigmas de lucha. En ese sentido me parece importante, ¿no? Y creo que en Uruguay y en toda América Latina, ¿no? Yo a veces cuando hablamos de Uruguay pienso que a pesar de la situación actual del gobierno, que es bastante terrible, creo que estamos en una situación privilegiada, ¿no? En cuanto a lo sanitario, en cuanto al virus, en cuanto a una cuarentena que no tuvimos necesidad de estar encerrados, como por ejemplo en Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido, bueno, bienvenidos. Pero también pienso lo que está sucediendo con las poblaciones originarias de la Amazonia, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo con los millones y millones y millones de desempleados de América Latina que no tienen seguro, que no tienen ningún tipo de sostén social. Y bueno, y creo que somos todos los que tenemos que luchar contra esto, ¿no? Nuevos paradigmas, nuevas preguntas, nuevos análisis, nuevas formas de actuar en contra de la injusticia, ¿no? Y yo creo que, por un lado, yo decía, hago mucha confianza en los jóvenes, ¿no? Tienen otras formas de encarar el mundo, que a veces nosotros los vemos despolitizadas. Y yo no lo creo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, estoy hablando de Uruguay, pero también de Argentina y de Brasil. Por ejemplo, el 8 de marzo es impresionante los jóvenes que salen. Y son consignas profundamente políticas, en el sentido más amplio de la polis, ¿no? De lo político partidario, ¿no? Y el 20 de mayo acá, que es el Día de los Desaparecidos, cómo a mí me emociona la cantidad de jóvenes que hay, tratando de recordar y tratando de que se luche por memoria, verdad y justicia, ¿no? Y son jóvenes, es decir, no
no son partidos políticos, son movimientos sociales, ¿no? Entonces, por un lado, puesto a los jóvenes, me parece fundamental, y por otro lado, creo que estamos muy acostumbrados a recibir teoría del norte, ¿no? De Europa y de Estados Unidos, fundamentalmente de Europa. Y creo que es momento de madurar. Un sociólogo, filósofo, Bonaventura de Sousa Santos, habla de la epistemología del sur, de la praxis del sur. Y yo creo que como latinoamericanos tenemos que crear nuevos paradigmas desde nuestro universo, ¿eh? Desde este continente colonizado, masacrado, con poblaciones originarias destruidas de su cultura y de su universo. Creo que tenemos que pensar en el neocolonialismo que estamos viviendo, ¿no? Y dar respuestas a eso, desde una epistemología, desde un pensamiento del sur, ¿no? Sin, como dicen, sin tirar el bebé con el agua sucia del baño, es decir, sin tirar a los grandes pensadores europeos. No se trata de blanco y negro, se trata desde lo que nosotros recibimos como experiencia, además, práctica, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros desde América Latina, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Y nosotros, me siento con una enorme responsabilidad de pensarlo como una generación que tiene que dejar experiencia, ¿no? Y vaya si hemos vivido momentos difíciles en el Uruguay y en toda América, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y repito, y generar contrapoderes donde estemos.